defensora de los derechos humanos de las mujeres. En la administración actual del jefe de gobierno de la Ciudad de México, con el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, el Instituto de las Mujeres constituye una base importante en el proceso de construcción de la ciudad que todas y todos queremos, merecemos y necesitamos. En el Instituto de las Mujeres sabemos que la abrumadora carga de trabajo no remunerado que asumen las mujeres en los hogares y en las colonias es un factor fundamental de la desigualdad de género y que si no lo modificamos será muy difícil lograr el empoderamiento de las mujeres. La carga de trabajo en el hogar impide a las mujeres buscar un trabajo fuera del hogar, un trabajo remunerado, pero también quienes lo tienen siguen siendo las principales o únicas responsables de las tareas de cuidado por los estereotipos de género, lo que impide también el empoderamiento político y social de la mujer. Por ello, la necesidad de realizar foros donde se ponga en el centro del debate el tema de la economía del cuidado y propuestas de política pública que contribuya a resolverlo. Y bueno, pues me da mucho gusto presentar a quienes nos honran aquí en el Presidium y pido un aplauso para la senadora Marta Tagle Martínez. Contamos también con la presencia de la licenciada Amalia García Medina, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. Contamos con la participación de la doctora Teresa del Carmen Inchaustegui Romero, directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Y en esta mesa de presidium nos acompaña la maestra Paulina Grobet de ONU Mujeres, para quienes también pedimos un aplauso. Saludamos también la presencia aquí ya en el público, tenemos la presencia de la maestra Hilda Rodríguez, coordinadora de especialidad de género en la economía en la Facultad de Economía, la licenciada Yaucali Mancillas de InMujeres Tlalpan, que van a estar participando en las siguientes actividades, la licenciada Patricia Carmona Hernández, coordinadora de posicionamiento público de GENDES, usuarias de distintas unidades que van a tener una participación en nuestras actividades, Ishel González Rodríguez de Tlalpan, Isel Hernández Malangón de InMujeres Azcapotzalco y Erika Sánchez Jaramillo, usuaria de InMujeres en Benito Juárez. También no sé si ya se encuentra la maestra Toika Vascos Hernández, ella es asesora en igualdad sustantiva de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Queremos dar un agradecimiento por todas las facilidades para la realización de este evento de la senadora Marta Elena García. Y bueno, pues sin más, pediríamos las palabras en este momento de la senadora Marta Tagle, por favor. Buenos días. A nombre de la senadora Marta Elena García, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, me permito darles la bienvenida y de verdad agradecer mucho la oportunidad que ella me brinda de estar hoy en esta mañana en este foro dando la bienvenida a, no sé si decirlo en qué orden, porque son importantes todos los calificativos que quiero usar. Son grandes amigas, muy grandes amigas todas las que están hoy en esta mesa, muy importantes aliadas de las causas de género, de la igualdad sustantiva, que desde hace muchos años hemos venido trabajando juntas y que en diferentes momentos la historia nos ha puesto a batallar juntas, y por supuesto feministas comprometidas para el avance de los derechos de las mujeres. Muchas gracias a la secretaria de Trabajo de la Ciudad de México, Amalia García, por estar acá, a la doctora Teresa Inchaustegui, ahora directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, y por supuesto a Paulina Grobet por parte de ONU Mujeres. Pero de manera muy especial quiero agradecerles a todas ustedes, porque hoy más que nunca me parece muy importante reconocer la importancia de que ustedes hoy estén aquí esta mañana, porque así como ustedes y todas las que estamos aquí en la mesa, estoy muy segura que para poder llegar hoy, esta mañana, a este evento, todas tuvimos que dejar resuelto muchas cosas en nuestra casa para poder salir a trabajar
y estar hoy aquí. Trabajar hecho el desayuno, atender a los niños para la escuela, quienes ya no tienen niños en edad de escuela, tienen personas adultas mayores en la casa, a las cuales también hay que dejarles la atención, y si no hay una persona adulta mayor en la casa, a veces hay un enfermo, una persona con discapacidad, y algunas más, también dejarle listo todo a la pareja, ¿cierto o no? Y no importa el nivel en los que nos encontremos, no se lo crean que se los digo porque sean ustedes, sino porque yo, por ejemplo, para llegar acá tuve que pasar corriendo a la escuela, porque mi hijo va a cambiar de grado escolar y hay que andar buscando escuela, ¿no? Y eso nos toca hacerlo a las mujeres. Esa es una actividad que tenemos todas las mujeres todos los días que hacer antes de llegar a hacer una actividad fuera de la casa, un trabajo remunerado. Tenemos que dejar resueltos muchas cosas en la casa para poder salir a trabajar, y ni se diga al regreso de la actividad. Muchas veces, ¿qué hacemos? Pasamos en el camino al súper, a la tortillería, a la tintorería, para llegar en la noche con las maletas del súper, del saco, ¿no? Todo resuelto para llegar también en la tarde. Muchas tenemos que ver si resolvemos con un bote de arroz para llevar la comida hecha, ¿no? Para poder llegar a la casa nuevamente, atender un montón de actividades que no son reconocidas, que no son valoradas y que no se les reconoce el valor y el aporte económico que tienen para el desarrollo no solamente de nuestras familias. Si nosotras dejáramos de hacer todo eso que se hace diario, el país no caminaría, el mundo no caminaría. Entonces, por eso quiero agradecerles de manera muy especial su presencia hoy, esta mañana, en este evento, porque sé las complicaciones que han tenido que hacer para venir hoy, esta mañana, y quiero pedirles un aplauso muy fuerte, espero para todas ustedes. Y bueno, decirles que hay datos estadísticos de lo que les estoy diciendo. Las mujeres dedican el 32.3% a trabajo pagado de sus actividades cotidianas y el 65% al trabajo no remunerado. Así dividimos nuestros ingresos. Y en contraste, los hombres dedican tan solo el 22.8% al trabajo no remunerado y el 73.9% al trabajo remunerado. Esto habla de una gran diferencia que existe todavía en la incorporación de los hombres a el trabajo que se hace en el hogar. Pero por si esto no fuera poco, y como les decía, el trabajo doméstico no tiene un valor económico todavía, el gran problema en el que nos encontramos, porque muchas veces para que además las mujeres también podamos salir a trabajar diariamente, pues necesitamos contar con redes de apoyo o con otras personas que trabajen en el trabajo del hogar, en el trabajo doméstico. Y este trabajo doméstico además es un trabajo que no cuenta con seguridad social. Estamos en América Latina prácticamente a la cola de todos los países que no garantizan seguridad social. México ocupa uno de los últimos lugares en América Latina en el rubro de acceso a la seguridad social de las personas que realizan trabajo doméstico, pues apenas el 0.1% de los trabajadores cuenta con esa cobertura asociada a la actividad laboral, nivel muy lejano al observado en países como Uruguay, Chile y el Ecuador, con tasas de acceso superiores al 40%. De acuerdo a la información que dio la Organización Internacional del Trabajo en su más reciente informe de políticas de formalización del trabajo remunerado en América Latina y el Caribe. El organismo internacional explicó que esta situación se presenta por diversos factores, pero uno muy importante es la carencia de una obligación legal para otorgar el beneficio. México y El Salvador son los únicos países de América Latina donde la cobertura es voluntaria y al mismo tiempo los únicos donde la cobertura, donde muestran las tasas de cobertura más bajas.
La cobertura voluntaria es una práctica que limita la efectividad de los esfuerzos para extender la seguridad social. La seguridad social nos referimos, sí, a aquella que tiene que ver con el acceso a los servicios médicos que son fundamentales, pero también con todo lo que implican las prestaciones sociales que cualquier trabajo debe de darte como contraprestaciones. El acceso a la salud, pero también el acceso a una calidad de vida para cuando tú puedas, te estés jubilando. Y parece ser que en el trabajo doméstico no hay jubilación nunca, porque toda la vida, no importa la edad, seguimos haciendo ese trabajo sin condiciones ni calidad de vida. En México existen 2.3 millones de trabajadores domésticos y pese a los esfuerzos que ha emprendido el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, quienes lograron sindicalizarse desde hace casi un año, y aquí hay que reconocer sin duda el trabajo que ha hecho particularmente Amalia García y Patricia Mercado para que esto sea algo que ya existe en México, contar con un Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. En México aún no hemos ratificado el convenio 189 de la OIT. Este convenio que precisamente reconoce el trabajo doméstico. Debo decirles que dentro de los múltiples presiones que en el Senado se da, hemos presentado recientemente un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo es un exhorto que hace el Congreso de la Unión a diferentes autoridades, en este caso al gobierno mexicano, una vez más para exigir que ya se ha enviado al Senado el convenio para que el Senado ratifique el convenio 189. Pero seguimos a la espera de esto y es uno de los grandes pendientes que en el legislativo tenemos, precisamente porque el atorón se encuentra en esta parte de la seguridad social. México se ha negado a ratificar este convenio por la implicación que tiene en la seguridad social de quienes se dedican al trabajo del hogar y está buscando mecanismos para poder garantizar este acceso a la cobertura de seguridad social. Pues es uno de los grandes temas y que seguramente hoy estaremos analizando a fondo en este foro al que se ha convocado el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Yo ya no quiero abundar porque seguramente Paulina, quien será la que dé la conferencia magistral, nos podrá dar muchos más datos de lo que significa el reconocimiento del trabajo doméstico y la economía de cuidado en nuestro país y en el mundo, pero nuevamente quiero agradecer la oportunidad de estar esta mañana con ustedes, escucharlas, saber de sus vivencias y comprometernos a seguir empujando todas juntas este tema para que el trabajo del hogar y la economía de cuidado tenga un reconocimiento en nuestro país y sea valorado, porque les vuelvo a decir, si no lo hiciéramos, este país no caminaría. Muchas gracias. Agradecemos mucho el aporte, los datos, la reflexión para empezar de parte de el mensaje de la senadora Tagle y su representante. Ahora le damos la palabra a la licenciada Amalia García Medina, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. Muchas gracias, de verdad muy honrada y muy contenta de estar aquí en este evento, sobre todo muy reconocida porque uno de los retos que tenemos, una de las tareas más importantes es visibilizar el trabajo remunerado y no remunerado que se realiza en el hogar. Han sido batallas muy fuertes, muy consistentes, muy prolongadas, las que se han venido librando para que se reconozca, como bien se decía aquí por la senadora Marta Tagle, además por supuesto reconociendo esta invitación, esta participación, esta hospitalidad del Senado de la República y también la iniciativa que Tere Inchaustegui de Mujeres del DF, del gobierno de la ciudad, ha tomado, ONU Mujeres, es decir, todas aquí haciendo una gran alianza en una causa común, como bien se ha dicho, la causa de los derechos de las mujeres. ¿Y qué causa más sólida, más consistente, más fuerte podría haber que cuando hablamos de los derechos de las mujeres, insistamos en que se visibilice lo que las mujeres hacemos en el hogar? Reitero, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Habría que decir que la noción de economía del cuidado, que es un concepto que empezamos a utilizar cada vez con más frecuencia y que se va a oír
cada vez con más consistencia en distintos foros, la noción de economía del cuidado ha contribuido a actualizar el debate sobre las formas de organización de la reproducción social y a reconocer el impacto de estas en la reproducción de la desigualdad. Porque cuando hablamos de desigualdad, hay que hablar de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y lo que sucede dentro del hogar forma parte de los fundamentos que han hecho que persista esta desigualdad. Explicita el rol del cuidado en el funcionamiento del sistema económico y revisa la injusticia de la actual forma de organización social del cuidado y los desafíos que impone a las políticas públicas en el marco de las sociedades que aspiran a la igualdad. En cuanto al debate sobre el trabajo doméstico, nos ha mostrado los argumentos sobre la necesidad de visibilizar el rol del trabajo doméstico no remunerado y sus implicaciones en los términos de la falta de oportunidades. Pero visibilizarlo significa reconocer el aporte económico que tiene ese trabajo que se realiza en el hogar. Y yo, haciéndome cargo de que hay un debate sobre la forma de medición del INEGI en esta última ocasión, subrayaría que el INEGI ha tomado la determinación en el pasado y lo hizo de manera acertada de medir el valor del trabajo que se realiza en el hogar. Y la conclusión del INEGI, cuando su metodología estaba reconocida y avalada por todo el mundo y no estaba a discusión, como ahora lo está, señalaba que el trabajo que realizamos las mujeres en el hogar equivale alrededor del 24% del Producto Interno Bruto. Visibilizar entonces ese poder económico que existe en la reproducción cotidiana de la sociedad, en la reproducción de la vida, resulta fundamental para que de ahí se desprendan políticas públicas que garanticen que ese peso que recae sobre las mujeres sea un peso que asuma los propios estados nacionales. Hay que decirlo y subrayarlo, lo que hacemos las mujeres en el hogar tiene valor económico. La revitalización del debate sobre lo que llamamos economía del cuidado y el valor económico de lo que realizamos las mujeres en el hogar ha dado lugar precisamente a que el concepto de economía del cuidado hoy esté en el centro. En un sentido amplio, se refiere a las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad donde viven, reconociendo el derecho a ser cuidado, porque todas y todos tenemos derecho a ser cuidados, pero también reconociendo el derecho a que las cuidadoras y los cuidadores se les garanticen condiciones para que ese peso no recaiga de manera única y exclusiva sobre ellas o ellos y se considere como parte sustancial de las obligaciones del Estado y además que signifique políticas públicas. El cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes por su edad, por sus condiciones y capacidades, niños, niñas, personas mayores, personas enfermas, personas con alguna discapacidad y también de las que podrían autovalerse de cuidados. Asociar la idea de cuidado a la economía, como es lo que este foro está haciendo, implica enfatizar aquellos elementos del cuidado que producen o contribuyen a producir un valor económico. A través del concepto de economía del cuidado, se pretenden al menos dos objetivos. Uno, visibilizar el rol sistemático del trabajo de cuidado en la dinámica económica, hacer visible esa importancia económica. Dos, dar cuenta de las implicaciones de la manera en que se organiza el cuidado para la vida económica de las mujeres. El trabajo de cuidado no remunerado que se realiza en los hogares está invisibilizado. Incluso, yo diría, cuando se hacían las encuestas o cuando se levantaban los censos hace algunos años, si se llegaba a un hogar y se le preguntaba al ama de casa en qué trabajaba,
Lo cotidiano y lo común es que respondiera que nada. Y sin embargo, como bien ha dicho aquí la senadora Marta Tagle, el esfuerzo y las horas, y además se ratifica con lo que todas hacemos y sabemos que hacemos, el trabajo que se realiza en el hogar no tiene fin, es todos los días, prácticamente todas las horas, incluye los fines de semana, y quedan anuladas prácticamente todas las conquistas en materia de derechos laborales de los trabajadores, porque nosotras en la casa no tenemos ni jornadas de trabajo, ni tenemos vacaciones. Incluso cuando uno va de vacaciones, se lleva uno su trabajo consigo, es decir, van los hijos, va la familia, y si se van a descansar a Huastepec o a Cocoyoco, a donde sea, hay que levantarse temprano y arreglar a los niños y darles y ver que desayunen y cuidarlos mientras están jugando. Y si está uno en casa aquí y no de vacaciones, insisto, llevándose uno su trabajo consigo. Los fines de semana hay que lavar, planchar, hacer de comer, y los domingos, que es el día de descanso, mientras tal vez los señores están viendo la televisión y el fútbol y lo hacen cómodamente, al grado de que hemos conocido casos, y aquí yo entro en un asunto coloquial, de que hombres adultos con una gran fuerza, si llega la mujer del trabajo agotada y ellos están viendo la televisión, todavía se atreven a decirle: ¿y por qué no me preparas un sandwichito? ¿Y por qué no unos taquitos? Porque estoy viendo el partido. Bueno, la verdad es que el trabajo no termina. De lo que se trata es de visibilizar y de dar cuenta de la forma en que se organiza la vida para los hombres y para las mujeres. El trabajo del cuidado no remunerado que se realiza en los hogares está invisibilizado. Tenemos que visibilizarlo. Las mujeres son quienes participan mayormente en las actividades del cuidado y como consecuencia tienen una menor participación en el mercado laboral. Esa es una de las consecuencias, porque el trabajo de cuidado se convierte, como lo hemos dicho, lo decía el otro día Patricia Mercado, en una especie de terreno chicloso que nos retiene y que nos impide incorporarnos al mercado laboral. La naturalización de las mujeres, naturalización entre comillas, para cuidar, es resultado de la construcción de una idea social, es una idea social, de que las mujeres tienen mayor capacidad que los hombres para cuidar. La realidad es que los hombres y las mujeres podrían tener la misma capacidad si desmontáramos y deconstruyéramos esta separación de roles que se ha realizado a lo largo de milenios. Sin embargo, habría también que subrayar que si bien es cierto que a muchas de las mujeres les impide incorporarse al mercado laboral, las que sí se incorporan a un trabajo asalariado siguen cargando con la responsabilidad del trabajo en el hogar, constituyendo esto una carga enorme y una múltiple jornada de trabajo, un peso que es gigantesco y que tenemos que visibilizar. En realidad, de lo que se trata es, porque se ha invisibilizado esto, de una construcción social sustentada en relaciones patriarcales de género que se sostienen en valoraciones culturales reproducidas por diversos mecanismos como la educación, los contenidos de la publicidad, otras piezas de la comunicación, la tradición, las prácticas domésticas cotidianas, las religiones, las instituciones. Y si hablamos de publicidad o de comunicación, cuando se pone a la venta algún producto para las tareas del hogar, sería formidable que viéramos en los anuncios en la televisión a los señores con una lavadora, que viéramos que los roles empiezan a desmontarse de tal manera que se pudiera compartir. Solamente subrayo este ejemplo porque los medios de comunicación y la publicidad juegan un papel fundamental en reproducir la separación de roles y en mantener a las mujeres vinculadas a las tareas de cuidado como una tarea exclusiva.
de lo que se trata es de que cambiemos esta construcción social y esta cultura que ha predominado a lo largo de milenios. Decía claramente Simone de Beauvoir, decía, mujer no se nace, se hace. Es decir, todo lo que nos han dicho que debe hacer la mujer es una construcción cultural. Por eso, cuando la mujer ha salido en los años más recientes al trabajo asalariado productivo, no se han construido las condiciones para que ella pueda incorporarse en una situación de más calidad. Hay que decir que se adopta una organización social del cuidado dependiendo del régimen de bienestar social de cada sociedad. Y, por supuesto, que en nuestra sociedad la cuestión del cuidado ha sido considerada como responsabilidad principal de los hogares y dentro de ellos de las mujeres. Esta manera de organización social del cuidado resulta en sí misma un vector de reproducción y profundización de la desigualdad. Es por ello que resulta necesario que el tema se incorpore en la agenda de políticas públicas. Tiene que haber políticas públicas que hagan menos pesado el trabajo de las mujeres en los cuidados en el hogar. ¿A qué nos referimos con políticas públicas? Yo aquí pondría en el centro la urgencia y la necesidad de que hoy que está a debate nuevamente el contenido de una reforma educativa, se amplíe el número de estancias infantiles y de guarderías, porque en los diagnósticos y estudios que se han realizado sobre quién cuida en el país, encontramos que más de la mitad, más del 50% de los bebés, de los niños y niñas pequeños, no tienen una estancia infantil en donde puedan ser cuidados. También resulta fundamental, a propósito de este debate sobre educación, que se garanticen recursos suficientes para escuelas de tiempo completo, en donde los niños, las niñas, los jóvenes tuvieran la opción de poder desayunar, de poder comer y, por supuesto, de desarrollar una buena cantidad de actividades, no solo educativas, sino también culturales y deportivas en esos espacios. Resulta también urgente que se desarrolle una política de estancias de día para la atención de adultos mayores, que pudieran ir a compartir, a recrearse, a hacer ejercicio con otras personas y que se amplíen espacios para los jóvenes en donde puedan tener actividades culturales y deportivas. Es decir, cuando preguntamos quién cuida en el país, los datos que existen siguen poniendo en el centro a las mujeres cuidando en el país. Y las políticas públicas y los presupuestos no están destinados para aminorar esa carga, porque hay una resistencia a reconocer que lo que se hace tiene valor económico y que las cuidadoras y cuidadores tienen derechos. Yo termino subrayando la importancia de visibilizar y de transformar las políticas públicas en materia de economía del cuidado para que las mujeres y los hombres compartan de manera más equitativa, pero sobre todo para que el Estado asuma su responsabilidad. No quiero dejar de señalar que en el caso del gobierno de la Ciudad de México, a partir de iniciativas que han venido desde la propia sociedad civil y del movimiento de las mujeres, el doctor Mancera tomó la determinación de iniciar un proceso de transformación de los horarios, las jornadas y los derechos de las mujeres y los hombres trabajadores. Y en ese sentido, se tomó la determinación de que las trabajadoras que tengan niños de preescolar hasta secundaria podrán entrar una hora más tarde o salir una hora más temprano de sus trabajos. También se ha tomado la determinación, considerando que es fundamental desarrollar un vínculo entre vida familiar y mundo del trabajo, que las jornadas los viernes terminan a las 3 de la tarde.
para todo el mundo, de tal manera que pueda haber una mayor interacción y una mayor posibilidad de compartir las tareas y el acompañamiento y el fortalecimiento de los vínculos en el ámbito familiar. En el caso de las licencias de maternidad, la decisión en un convenio con la Organización Mundial de la Salud ha sido que estas abarquen hasta 6 meses, lo que está establecido ya en la Ley Federal del Trabajo, pero semanas adicionales hasta cumplir 6 meses con salario completo para que la mujer pueda amamantar la trabajadora. Y a esto se han agregado también decisiones de licencias de paternidad para los hombres que acaban de tener un hijo o licencias parentales para quienes acaban de adoptar a una hija o a un hijo. Se trata de tomar medidas para feminizar las políticas públicas. Y yo no quiero terminar mi intervención sin expresar que tenemos una enorme coincidencia en el caso del trabajo que se realiza en el hogar con los derechos de las trabajadoras asalariadas del hogar. Lo que ha dicho aquí la senadora Marta Tagle resulta sustancial. Las trabajadoras asalariadas del hogar realizan una tarea fundamental y sin embargo no se reconoce. Hoy México es el último país en todo Latinoamérica, está en el último lugar en la escala de reconocimiento de derechos de trabajadoras y trabajadores asalariados del hogar, y se debe ratificar el convenio 189. ¿Quién tiene en sus manos esta posibilidad? Pero además el compromiso que ya habían hecho público hace más de un año, el Gobierno de la República, el Presidente de la República y la Secretaría de Gobernación tienen que dar los pasos para que se ratifique y turnar al Senado su aprobación del convenio 189. Es lamentable que las trabajadoras asalariadas del hogar, en la Ley Federal del Trabajo, en la actual Ley Federal del Trabajo reformada, se establezca que aquellas que vivan en el mismo domicilio donde realizan su trabajo podrán descansar hasta 12 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan hasta 12 horas. Trabajadoras asalariadas del hogar. Resulta sustancial que se les garanticen derechos a la jornada laboral, tal como está establecida para los demás trabajadores y trabajadoras, derecho a vacaciones, derecho a aguinaldo y, por supuesto, como bien se decía por la senadora Marta Tagle, su derecho a contar con seguridad social. Es fundamental. La seguridad social les garantizaría el derecho a poder optar por una vivienda para trabajadoras, a poder tener condiciones de atención médica y a tener condiciones, como bien se ha dicho aquí, a tener una pensión durante la jubilación. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en sus manos la posibilidad de que se arme una propuesta que pudiera ser con una modalidad tal como se ha diseñado en varios países de América Latina, porque este derecho a la seguridad social existe prácticamente en toda América Latina y, como bien se decía, con excepción de México y El Salvador. Es una vergüenza, si me permiten decirlo, aparte de una injusticia, y se requiere que con urgencia se ratifique ese convenio y las trabajadoras asalariadas del hogar puedan tener acceso a sus derechos. Trabajo en el hogar, asalariado o no asalariado, requiere ser visibilizado y requieren garantizarse derechos, y el Estado Nacional debe hacerse cargo, y los estados y los gobiernos locales, por supuesto, hacerse cargo de políticas públicas y de presupuestos que garanticen que la economía del cuidado signifique derechos y menos peso para las mujeres. Muchas gracias.
Un aplauso, agradecemos mucho la intervención de la licenciada Amalia García con su análisis, propuestas muy concretas, algunas sobre el tema. Y bueno, retomando los aportes, la reflexión de la licenciada Amalia García, de la senadora Marta Tagle, damos paso a la intervención de la doctora Teresa del Carmen Inchaustegui Romero, directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, a quien le pedimos palabras y que haga la inauguración de este evento. Muchas gracias. Bueno, pues este es un tema muy caro al feminismo. Desde el siglo XIX, el feminismo planteó fundamentalmente el de orientación de izquierda, socialista, el tema del trabajo no remunerado como una reivindicación clara de las mujeres, porque en las nuevas sociedades que se estaban desarrollando en ese momento, están basadas, hasta actual, como decía, la base, el sustento económico, en una división de género, ¿no? Los cimientos de nuestras sociedades están basadas en una clara división de género, en donde se tomó al género masculino, al hombre como trabajador. Su definición fundamental es trabajador, es decir, un sujeto libre de toda carga doméstica y dispuesto a trabajar full time en cualquier tipo de actividad, con el horizonte de su vida centrado en su profesión, en su oficio, ¿no? Dedicado todo a esto, ¿no? En cambio, además, este sujeto también con todos los derechos, porque así se fundamentó la sociedad, con todos los derechos para participar activamente en las decisiones públicas, para tener propiedad, para tener él el control económico del hogar. En cambio, las mujeres fuimos establecidas como esa otra parte complementaria de esa base, que es la mujer no definida desde el punto de vista civil, porque no carecíamos de todos los derechos, sino desde el punto de vista natural, como ser natural, no como ser social, dedicado a lo que por muchos años, y hasta mi generación la escuché, a las labores propias de su sexo. No valía la inteligencia, la capacidad, la formación, sino en nosotros ha pesado la naturaleza. Estamos obligadas por naturaleza al cuidado de otros, al servicio de otros, a las labores domésticas. Eso es lo que nos toca desde el punto de vista de la naturaleza. El feminismo reivindicó esa lucha de las mujeres por ser reconocidas en ese arreglo social como las obreras del hogar, mientras los varones eran los obreros en el mercado de trabajo, unos esclavos del trabajo y otras esclavas de lo doméstico. Y entonces la reivindicación era la remuneración del trabajo doméstico. Las políticas del estado de bienestar que ya nos comentó aquí nuestra querida senadora Marta Tagle, reconocida además por todas nosotras como una gran luchadora social y como una gran senadora, establecieron un arreglo institucional que institucionalizaba esa parte de la mujer en el trabajo, reconociendo los derechos del trabajador y de su familia a la seguridad social, a la salud, a la vivienda, a la educación, pero por mediación del derecho laboral de el padre trabajador, jefe de familia. Esto fue cambiando en los hechos por la creciente participación de las mujeres y al final terminamos institucionalizando la doble jornada.
Las mujeres salimos a trabajar masivamente, pero seguimos con toda la carga de la doble jornada. ¿Cuál es la propuesta del feminismo hoy? A través de todo este conocimiento que se ha generado sobre el papel del trabajo no remunerado para el bienestar social. Ya señalaban aquí algunas cifras. 21% del total, equivalente al 21% del Producto Interno Bruto en México, se genera en los hogares. No hay ningún sector, ni siquiera los de exportación, que el sector, por ejemplo, de la rama automotriz, que es tan importante, no llega su participación al 21%, ¿no? Ni el petróleo en los años pasados. O sea, sacan más petróleo de los hogares que de los yacimientos, ¿no? Y, por ejemplo, en el sector salud, que es un sector que cada vez más es un sector económico por toda la privatización de los servicios de salud, se estima que un porcentaje equivalente al 2 o 3% de ese sector está a cargo de las mujeres que cuidan enfermos, que ayudan en todo este proceso de estas nuevas técnicas posoperatorias en donde la gente sale con su bolsita a su casa, en las diálisis y todo este tipo de cosas. Entonces, a partir de estas mediciones, entonces el feminismo hoy está planteando en todo el mundo replantear el pacto de género que está en la base de las nuevas de estas sociedades que vivimos hoy. ¿Qué pedimos? Como señalaba aquí ya nuestra querida secretaria del Trabajo, más igualdad. Y la igualdad pasa por obligaciones repartidas. Y no solo, como decía, repartidas entre hombres y mujeres a manera individual, en sus arreglos familiares, sino repartidas también entre el Estado, los empleadores y las familias. Es decir, queremos desprivatizar el cuidado y el trabajo doméstico. No es una cosa para que cada familia tenga que ver cómo se las apaña, porque lo que se produce en las familias son seres humanos, es bienestar, es salud. Y este derecho al cuidado, que ahora estamos hablando de la cuidadanía, que quiere decir que todos hemos sido cuidados y todos tenemos obligación de cuidar. Por lo tanto, estamos planteando un cambio en la economía, que este costo, que este esfuerzo sea reconocido, sea considerado en los costos sociales globales, que es también una nueva sociedad, un nuevo pacto de género y una nueva organización del trabajo. Queremos conciliación entre nuestra vida productiva y nuestra vida de esparcimiento, de descanso, de reproducción. Queremos vidas dignas de vivirse. Queremos no solamente vivir para el trabajo. A veces en México tenemos jornadas hasta de 16 horas, considerando los tiempos que nos llevamos en los traslados. Por eso también esta idea de una nueva economía feminista, de unas nuevas relaciones de género, descansa también en una visión distinta de las ciudades, porque tenemos que evitar tantos viajes prolongados, esa segregación del espacio entre zonas dormitorio y zonas laborales que están basadas justamente en ese modelo de género del que sale de su casa y se olvida de que tiene familia para dedicarse full time a pensar nada más en lo del trabajo, son parte de esta reproducción de la desigualdad. Por eso también en el territorio y en el espacio urbano se tiene que plasmar esta nueva organización de la sociedad que estamos seguras va a ser un derrotero al que se van a dirigir las sociedades una vez que la cordura
y los valores que realmente valen la pena en nuestra civilización ocupen el lugar que se merecen, porque seguramente ustedes estarán de acuerdo que lo más valioso que tenemos las sociedades, los países, las naciones, es su gente, y es hacia ellas a quienes deben de estar dedicadas todas las políticas. A mí por eso me congratula y yo agradezco mucho a nuestra querida senadora Martelena García, presidenta de la Comisión de Niñas y Niños, a quien enviamos nuestro agradecimiento y nuestro saludo. Por supuesto también muchísimo a Marta Tagle, que como decía ha sido siempre una compañera muy comprometida y muy incansable como senadora en todas las luchas, en todos los aspectos en los que ella está metida. Y por supuesto también a nuestra secretaria del Trabajo, Amalia García, quien también tiene una larguísima trayectoria de lucha y de compromiso. Quiero también reconocer el trabajo de la dirección y coordinación de unidades delegacionales de mujeres, de todas las compañeras del instituto que han hecho posible también este espacio. Y si no tienen ningún inconveniente, y siendo las 11:01, les pediría que se pusieran de pie. Damos inicio a los trabajos del Foro Trabajo Doméstico y Economía del Cuidado, una tarea pendiente para la política pública, de donde seguramente abrevaremos muchas ideas y propuestas en este día de hoy. Muchas gracias.